estudiando, explorando la escritura respecto a la carta del apóstol Pablo a Timoteo y a Tito, de estas 20, al menos 20 cualidades o virtudes que hemos venido haciendo un estudio muy somero, pero bastante, creo que clarificador. Nos confronta en nuestro carácter, por supuesto, porque esa es la idea también, que el Señor nos confronte. Y de los días que ya hemos visto, yo personalmente considero de que por lo menos algunos de ellos son nuestra lucha, son nuestra dificultad, todos estamos luchando de una manera o de otra. Quiero recordarles que todas estas virtudes, sin duda, pues son el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Él las tiene todas. Incluso en la que dice marido de una sola mujer, porque pues él es el esposo de la iglesia, ¿no? Hasta para eso cabe. Que sea irreprensible, marido de una sola mujer, etcétera, etcétera. Él llena todas esas cualidades y ese es nuestro modelo y a eso tenemos que apuntar. Y por eso creo yo, y lo digo de esta manera, por eso creo yo que el Espíritu Santo nos está señalando que esas áreas de nuestro carácter que no le agradan, hay que trabajarlas con la ayuda del Espíritu Santo y de la palabra para así de esa manera ser formados o conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a continuar. No voy a ser muy extenso hoy porque las dos cualidades que tengo no son muy largas. Cuando yo decía que hay algunas que se autodefinen, quiere decir que no es mucho lo que hay que decir. Y aclarar también que siempre que el apóstol Pablo señala una virtud, no dado al vino, no pendenciero, no tal cosa, no iracundo, no. Él siempre tiene en la mente de que es teológicamente que tenemos que abordar cada virtud, teológicamente. Porque hay cosas que pues no se abordan teológicamente. Por ejemplo, cuando vimos el de apto para enseñar, normalmente uno relaciona con maestro. Pero un maestro puede enseñar cualquier otra materia, puede enseñar geografía, historia, pero el énfasis que el apóstol Pablo está haciendo aquí es enseñar la palabra. Siempre es hacia la palabra, siempre es hacia la iglesia, siempre es el liderazgo, siempre es la enseñanza dentro del seno de la iglesia del Señor, no en otras áreas, aunque las pueda incluir también. Entonces, no nos olvidemos de eso. En las dos cualidades que vamos a ver hoy, que son primas hermanas de la del domingo pasado, de no iracundo, yo creo que ese de la ira nos toca bastante, porque todos somos propensos a la ira, ¿de acuerdo? Yo creo que eso el que niegue que no cae en actos de rabias o de iras, o se la pasa dormido, o se murió. Pero estamos luchando, estamos siendo confrontados por la palabra. Y cuando leímos este del domingo pasado, solo para recordarlo, el de Efesios 4:26, estamos en el noveno, en el de no iracundo. Perdón, Arturo, la ira del diablo fue lo último que Sí, Apocalipsis. cuando miramos lo de la ira en sus tres aspectos, la ira de Dios, la ira del hombre y la ira del diablo, ahí terminamos, ahí concluimos. Pero la ira del diablo... Usamos solamente un texto de Apocalipsis que dice de que hay que los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido con gran ira sobre ellos. Sí, claro, sabiendo que le queda poco tiempo. Entonces es el afán de él. Es decir, el afán mismo de Satanás por sabiendo que le queda tiempo y su gran ira, eso indica grandes estragos en los moradores de la tierra, más o menos esa es la idea.
Y en el versículo, uno de los versículos centrales que usamos para la ira, no iracundo, es el de Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y el 27, ni deis lugar al diablo. Pienso que no hemos sabido aprovechar bien, o no sabemos aprovechar bien, ese margencito, esa gabelita que nos da la escritura de que sí nos podemos airar. No, pero la escritura dice que nos podemos airar. Sí, es cierto, la escritura dice, pero tenemos que leer el texto completo. Dice, airaos, pero no pequéis. El pero establece un límite, establece una norma. Es decir, airarse más allá al punto de que no haya pecado, ese es el margen que la escritura nos da. Pero si ya hay pecado, ya el asunto se salió de sus límites. Entonces, quiero decir, otra vez, no hemos sabido aprovechar esa gabelita que nos da la escritura de que sí nos podemos airar por las tantas cosas que vemos, o por las injusticias que vemos y oímos, o por situaciones de nuestro carácter que no sabemos controlar, ahí precisamente de lo que el Señor está atacando en nuestra vida. No lo hemos sabido aprovechar y caemos en algún exceso pecando. Y pecando más que todo en el aspecto de que si pecamos, dejamos sin arreglar las cosas y dejamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Eso es pecado, porque yo decía que eso es pecado de presunción. Presumimos que vamos a arreglar las cosas otro día, o dentro de un mes, o dentro de un año, o pensamos que el tiempo, si lo dejamos pasar, arregla las situaciones. No. Lo que la Escritura nos está diciendo es, arrepiéntete si pecaste, arregla la situación antes de dormirte, porque ya tenemos un causal de muerte. La ira no arreglada antes de acostarnos, ya eso es un causal de muerte. Entonces, aquí hay que meterle el temor del Señor. Porque, pues, como decía también el domingo pasado, estoy recordando todavía que hay algunos que ni siquiera tienen en cuenta que es en el mismo día, sino que acumulan durante el día, durante la semana, durante el mes, durante el año, durante 2 años, 3 años, causan una tragedia y todavía piensan de que tienen tiempo para arrepentirse cuando ya tienen un desastre armado en torno a la familia o en el seno de la iglesia. Entonces tengamos en cuenta, porque, y vuelvo a recordar lo de la ira, porque las dos que vamos a ver hoy son primas hermanas de la ira, y son, a ver, ese sí es la 10, no soberbio, y la 11, no pendenciero. Entonces, estas tres, y creo que otras más entran ahí, algunas como sinónimo, no iracundo, no soberbio y no pendenciero. Pendenciero es no dado a las peleas, no busca pleitos. Y no soberbio, o muestras de soberbia son actitudes nuestras como por ejemplo, y acuérdense que me incluí nuestras, salirse siempre con la suya. Esa es una actitud de soberbia. Siempre quiere salirse con la suya. Siempre quiere tener la razón. Algunos lo ubican como terco también, pero eso es soberbia de alguna manera. Otras actitudes como por ejemplo siempre quiere ganar, no le gusta perder o no sabe perder. Esos son indicios de soberbia. Otra actitud, hacer las cosas a regañadientas. Tocó.
Las hacen porque tocó, o las hacemos porque nos tocó. Otra actitud que es una evidencia de soberbia es ser arrogantes, por eso arrogante y soberbio son sinónimos, y autocomplaciente, complacerse a sí mismo, darse gustos personales sin pensar en los demás. Por lo general, un iracundo, un soberbio y un buscapleitos es egocéntrico. Egocéntrico. Eh, Maneja un grado de orgullo, de soberbia y o ego, mm, que, que eso significa que el mundo debe girar en torno a sí mismo. Por eso es egoísta. Sí, es un espíritu satánico, como Satanás. Se los voy a repetir para que nos ubiquemos en estas tres hermanas gemelas, con otras más, que salen del corazón humano, incluso del creyente. Salirse siempre con la suya, siempre querer tener la razón, siempre querer ganar, no sabe perder, hacer las cosas a regañadientas, tocó, ser autocomplaciente y arrogante, egocéntrico, centrado en sí mismo, el mundo debe girar en torno a sí mismo. Eso es soberbia, eso es orgullo. Incluso algunos le agregan también vanidad, ser muy vanidoso. En el sentido que Pablo ubica a los soberbios, teológicamente hablando también, porque acuérdense que el liderazgo, gobierno de la iglesia, como él siempre toca por ese lado, segunda de Pedro 2:10, hablando sobre lo mismo. Yo espero que la coloquen, segunda de Pedro 2:10. Segunda de Peter. Sí. No, en este caso, pero Pedro en el mismo espíritu de Pablo, y si mayormente aquellos que, a ver, desde el 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, ya los vamos ubicando por qué lado de la soberbia es fruto de esto. Aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia o deseos desordenados e inmundicia, y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, que no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. El 12. Pero estos, hablando mal de cosas que ni entienden o no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Entonces, miren que es un asunto terrible. Es decir, todo, cuando Pablo dice no tal, no tal, no tal, lo contrario al no es si esos rasgos de carácter malos están en nuestro corazón, son frutos de la carne, no del espíritu. El espíritu es el que trata siempre de eliminarlo de nosotros para transformarnos a la imagen de Jesús. Entonces son frutos de la carne, son concupiscencia, o sea, resultado de deseos desordenados. El orgullo es el peor enemigo del hombre, diríamos. Es enemigo de Dios también, porque indican rebelión. Entonces es un sinónimo también para eso, rebelión. Hay rebelión en nuestro corazón. Sí, pero... Entonces mire cómo el apóstol Pedro y en el mismo espíritu el apóstol Pablo ubican a estas personas que tienen estas características
como personas muy sensuales, como personas muy naturales, carnales, sí, que no se dejan, o no nos dejamos, podría ser también, guiar por el Espíritu Santo, o no permitir que el Espíritu Santo, que es contra la carne, mate esos malos hábitos, que son hábitos, algunos aprendidos, otros heredados, que están ahí guardaditos dentro de nuestro corazón, que la demora es que se presente alguna circunstancia o alguna situación y ahí explotan en el hogar, en el trabajo, en la familia. Entonces ya lo leímos, que Pedro dice que seguirán sus propias disoluciones. En el 2:10 dice de que y por mercadería, y por avaricia, mira hasta dónde llega esta mala cualidad, que por avaricia harán mercadería de vosotros en el seno de la iglesia, imagínate el liderazgo. Estos son los que hoy modernamente se le conoce como los promotores del Evangelio de la Prosperidad. Bueno, cuando Pablo habla o Pedro también habla de que mayormente los de los circuncisiones en su tiempo pues eran los judíos, los judaizantes, los que hablaban de que hay que guardar la ley, que hay que circuncidarse y no comer tales o tales cosas. A esos eran los que en ese momento, a esos los llamaba Pablo también soberbios, falsos maestros, que tienen un evangelio no solo de la prosperidad, sino antropocéntrico, es decir, el vanidoso y el soberbio pues está centrado en sí mismo, entonces su evangelio también es antropocéntrico, es decir, centrado en sí mismo, en el hombre y en sus necesidades, en donde Dios, la única función que cumple Dios para ellos es el de suplirles sus caprichos, sus deseos, sus necesidades. Es decir, pretenden usar a Dios, usan al Espíritu Santo, usan a la palabra para su propio beneficio particular, usan a la iglesia de la misma manera, en donde la Trinidad simplemente juega un papel más bien de benefactores, no de Dios, sino de benefactores. Y eso entra más en el área de los fetiches, de los amuletos de la buena suerte, para que Dios me bendiga y me vaya bien, ¿sí me entiendes? Es como los riegos. Entonces entran más en el campo, ¿ah? O el agua bendita, o los ciertos, ¿no? Sí, usan, así como usan eso, también pretenden usar a Dios, y eso entra en el campo más bien de la brujería y de la hechicería, ¿eh? O sea, es terrible, es peligroso ese espíritu. Es como el espíritu de Balaam, ¿sí? Donde pretenden comprar o venden o compran indulgencias o unciones. Es ese tipo de liderazgo que se manifiesta de esa. Eso es rebelión, eso es soberbia, eso es ira, eso es el otro, pendenciero también, porque vamos a verlo más adelante. Entonces se mueve mucho en esa área de la brujería y de la hechicería y también de la magia. Usan también la magia. Son magos de los púlpitos y muchas veces hasta para lograr sus objetivos hacen de payasos, risas y cosas por el estilo. Entonces, eso es muy común hoy o sea, era común en la iglesia primitiva y hoy en día pues también está en boga. O sea, nunca han desaparecido de la iglesia del Señor este tipo de liderazgo manipulador. ¿Sí? Segunda de Pedro 2:14 dice que tienen el corazón habituado a la codicia. Y en el 2:18, en el 2:14, mira, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad.
Entonces, Balaam es representante legal de los del Evangelio de la Prosperidad, el premio de la maldad, es decir, maldicen y además quieren ser premiados. En el 2.18 dice que son aduladores, hablan cosas infladas. 2.18 ahí de Pedro. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido del error, habían huido de los que viven en error. En el 19 dice que les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de confusión. Tremendo, una palabra durísima, le cuento. El apóstol Pablo no tiene, no usa tecnicismo ni usa términos que simplemente revelando el corazón de este tipo de personas, el lenguaje se torna duro, fuerte. Pero eso nos hace bien, que el Señor nos hable duro, nos hable fuerte y nos confronte con nuestras actitudes. Hay algo que me acordé ahora de las zorras pequeñas. ¿Ustedes se acuerdan de lo que creo que es un proverbio, ¿no? ¿Salmo? Que habla de las zorras pequeñas. En Cantares. En Cantares, bueno, ya me acordó. ¿Quién, Mari? Mari. Sí, por allá habla de unas zorritas pequeñas. Las zorritas pequeñas que cazó Sansón causó un estrago tremendo entre los filisteos. Sí. Y ahí dice que las zorras pequeñas echan a perder las viñas. Mira, las zorras pequeñas. Es decir, esas pequeñas, es que yo, porque no me catalogo como peligroso, pues guardo esas actitudes en mi corazón y entonces hay una amiga muy consentida de la soberbia, el iracundo y el pendenciero, es la amargura también. Esa es prima hermana de todas estas actitudes malas que la palabra nos está señalando a cada uno de nosotros, la amargura. Generalmente este tipo de personas también tienen esta característica, son muy amargados. Adulador es lo que nosotros conocemos vulgarmente como sobachaqueta, ¿no? Para conseguir lo que quieren. Porque los aduladores siempre quieren conseguir algo. El apóstol Pablo, llorando, hablando en la carta a los Filipenses 3:18, eso me gustaría, por favor, que lo colocáramos en la pantalla. Filipenses 3:18. Que también usa unos términos muy fuertes. En el 17 Pablo se está poniendo como ejemplo para la Grey, ¿no? Hermanos, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis entre vosotros, que eran muchos, como también los hay hoy en la iglesia. 18, porque por ahí andan muchos. Mire eso. Me llamó la atención ese término, ¿no? Andan muchos, no dice pocos, sino muchos, de los cuales ya los ha dicho muchas veces y que ahora ya lo dice llorando que son enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo. Es decir, cuando esas actitudes persisten en nuestro corazón, nos constituimos en enemigos de Cristo. Y el 19 habla de que cuál es su interés, cuáles son sus fines. Dice, el fin de los cuales será su perdición. Pero son sensuales porque el Dios de ellos, ahí está con minúscula, es el vientre, es decir, los placeres. El vientre es sinónimo de placer. Por eso que en la estatua de Nabucodonosor que él vio, Grecia representaba el vientre, que eran muy dados a eso. Y aquello de los que se ufanan, cuya gloria es la vergüenza. Y mire su cabeza en donde anda, que solo piensan en lo terrenal. La Biblia dice por poner la mirada en las cosas de arriba, pero a estos
este tipo de personas que manejan este tipo de cosas eh, solo piensan en lo terrenal, en el placer, en lo de acá. ¿Mm? No sé qué estarán buscando por ahí, a ver. Ah, sí, y cuyo fin es la perdición, cuyo Dios es su vientre y su gloria está en la vergüenza, los cuales piensan solo en lo terrenal. Mm. Están en el camino de destrucción. Su meta es la panza, ¿verdad? Me gusta esa porque es bien castiza, ¿no? Su meta es la panza. Están orgullosos de lo que deberían estar avergonzados, puesto que están ocupados en las cosas del mundo. Qué bueno, ¿no? Esa versión, Carlos. A ver, hay otra más por ahí. Aquí aparece esta versión Nuevo Testamento, dice, cuyo fin es la perdición, cuyo Dios es el vientre y la gloria en la vergüenza de ellos, las cuales sienten las cosas terrenales. Y bueno, ahí seguimos, ¿no? Judas, acuérdense que Judas solo tiene un solo capítulo, Judas, un solo capítulo. Judas, en el mismo tenor, en la misma idea de Pedro y de Pablo, Judas 1, y que es bastante dura esta palabra. Lo que pasa es que no escribí el versículo, pero seguramente lo vamos a encontrar. Dice que son soberbias que entran en la categoría de los sensuales, son sensuales. Esa palabra la usa Judas. A ver si la podemos encontrar. Son los sensuales los que no tienen el espíritu. ¿Por qué no escribí el versículo? Yo lo tenía en mente, pero no lo escribí. Son los sensuales los que no tienen el espíritu. Nada, por allá seguramente va a aparecer. Por ahí está. En el 18 dice, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Mira, Pablo habla de concupiscencias, malos deseos. Estos son los que causan divisiones. Vea, el 19. El 19, ese es el 19. Ese tipo de personas así, centradas en sí mismos, soberbias, orgullosas, vanidosas, los ubica Judas como los sensuales. Acuerdo que Judas no es el que traicionó al Señor, sino el medio hermano del Señor. Estos son los sensuales que no tienen al Espíritu. ¿Eh? Entonces, se puede diferenciar. El error para nosotros es que como ya yo soy creyente, pero es que Pablo está hablando es de personas que se mueven en el ámbito de la iglesia. Los de afuera, bueno, usted dice, sí, es del mundo, pero es que estos males, también estas actitudes y los daños que causan se manifiestan dentro del seno de la iglesia. Acuérdense que cada uno de nosotros estamos en un proceso, pero la clave es someternos a la guía del Espíritu, a la palabra. ¿Sí? Entonces, causan divisiones, y vaya que este es un mal malísimo en la iglesia todavía, Señor. Y como nadie les da la talla, pues esa es otra, ¿no? Nadie da la talla y se autodenominan super mega tetra apóstoles o qué sé yo. Entonces, la soberbia, en este caso, la soberbia, es una señal también de inmadurez. Lo dije para otras y lo sigo diciendo también para estas que estamos tratando hoy. La soberbia, el querer siempre tener la razón, el no saber, el siempre querer ganar, el de estar por encima de los demás, incluso pisándolos, esto es un indicio de inmadurez y es una falla de carácter que puede ser haber aprendido o por alguna situación del pasado. Eh, eh, a veces lo usan como forma de venganza cuando actúan con los demás, como una venganza. Pero es una señal de inmadurez tanto física, psicológica como espiritual.
Pero también, sea espiritual o psicológica, de todas maneras es pecado, y la solución para todo eso siempre va a ser la misma, el arrepentimiento. Hay un aspecto también de este tipo, cuando se manifiesta este espíritu, llamémoslo ahora así de esta manera, en el seno de la iglesia, eh, tipifica la dictadura. Es un dictador. Son los Hitler, los Mussolini, los Chávez, los Maduro, Dado cabello. los Diosdado, todos los que usted quiera, los vecinos nuestros y los no tan vecinos, y los que están por aquí cerca a nosotros y los que hemos conocido a lo largo de la historia. Este espíritu es muy fuerte en los dictadores, porque legislan todo, los demás son los que están equivocados, yo tengo la razón, y van al estanco, van al rumbo hacia el deslizadero, pero ellos son los que menos se están dando cuenta de eso, ¿no? Entonces, el dictador, como está centrado también en sí mismo, desarrolla un alto grado de egoísmo. No piensa nunca en los demás. Aunque yo esté bien y me sienta bien y obtenga el beneficio, pues el iracundo, el soberbio y el buscapleito, ese es el espíritu es un espíritu satánico. El efecto siempre es atropellar, eh, con que gane yo, no importa que los demás se mueran, sí, más o menos. 1 Pedro 5, 2 y 3 da a entender que gobierna por fuerza a los que están a su cuidado. El apóstol Pedro lo señala ahí. 1 Pedro 5, 2 y 3. El consejo del apóstol Pedro es: apacenten la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Acuérdense que yo decía en un principio, tocó. Ah, no, lo hago porque tocó. No, aquí Pedro está diciendo, sean conscientes de que este es un trabajo es la obra del Señor. No hay que hacerlo por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Entonces, mire el lenguaje, y siempre apuntando a la misma clase de actitudes, a ese espíritu, que incluso se considera un espíritu jezabélico también, porque maneja mucho la manipulación, ¿sí? Todo lo consiguen es con la manipulación, con el soborno y con la adulación. Cuando alguien dice, por ejemplo, es que fulano de tal es una persona muy caprichosa, en síntesis le está diciendo, esa es una persona soberbia, una persona caprichosa. Eso es soberbia. Entonces, ¿cuál es la solución para este tipo de actitudes? Para coger las tres hermanitas de una vez. Ira, iracundo, no soberbio, y el que vamos a ver a continuación, el del buscapleitos. La solución es una. Porque es como cualquier pecado, es como robar, como matar, diríamos. La solución es el arrepentimiento. No hay más. Arrepentirse y apartarse, dice la palabra. Sí, arrepentimiento. Reconocer delante del Señor y clamarle al Señor. ¿Y cuándo nos damos cuenta que la tenemos? Pues después, es después que actuamos que nos damos cuenta. En ese momento le pedimos perdón al Señor, nos arrepentimos y nos proponemos no volverlo a hacer. Esa es la actitud de un santo. Cualidad número 11, la hermana gemela de la soberbia y la ira. No pendenciero, Tito 1.7. Tito 1.7.
Titis. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo. Y aquí aparece no dado al vino, no pendenciero. El del medio, el de no dado al vino, entra aquí, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Entonces, cuando hablo de soberbia y de ira y de pendenciero, en el medio está otro mal que caracteriza las manifestaciones de malignas estas y los efectos que produce la ira, la soberbia y la pelea. El vino, el papel que juega el alcohol en manifestar estas malas actitudes de nuestro carácter. Ese está en 1.7, Tito 1.7, ¿cierto? Esta mala conducta la escribí de esta manera. Esta mala conducta es hermana gemela de la ira, de la soberbia, del orgullo, de la venganza y del alcohol, los tomatragos. ¿Está aquí? Esta mala conducta. Es una mala conducta. El apóstol Pablo establece una relación en 1 de Timoteo 3.3 y Tito 1.7. Dice, no dado al vino, viene de no pendenciero o busca pleitos porque a ver, cuando una persona que tiene estas malas o las utiliza, porque muchas veces sabe que las tiene, pero sabe que las utiliza para conseguir lo que quiere porque es egocéntrico, es soberbio, es orgulloso. Pero cuando se toma una cerveza, una persona de estas, o un trago, no sé, porque hay cristianos que toman sus whiskycitos y sus cositas, ¿no? Cuando se toman una cerveza, se vuelven locos. Se vuelven locos. Usted los ve en su trabajo siendo muy amable, su merced, su persona, querido, querida, utilizan mucho ese lenguaje, como son aduladores. Pero cuando se toman un traguito, una cervecita, ahí se le sale el indio, se manifiesta el indio. Y aparece, ahí entonces aparece el pendenciero, hablador de vanidades y de groserías, y él busca pleitos. Entonces se toman una cerveza, un trago, qué sé yo, ya son como payasos de circo, son un espectáculo. Porque el desenfreno que los mueve se empieza a manifestar de la abundancia del corazón, habla la boca. Y como estamos hablando de pendenciero, busca pleito, una hermana gemela es la violencia. Generalmente, la persona que busca pleitos maneja un alto grado de violencia. Y la maneja física y verbalmente. Sus actitudes son violentas. Porque normalmente pierden el control. Porque eso es lo que dicen, perdió el control, perdí el control. Algunos asesinatos han ocurrido así, de un acto de ira, de rabia, y después que se dan cuenta, pero ya el daño está hecho. Por ahí en Isaías 4:5 habla de los que son bravos para mezclar vino, para mezclar bebida. Efesios 5:18, para contrarrestar este espíritu para nosotros, también el Señor nos dice en Efesios 5:18, no se embriaguen con vino, en el cual hay disolución. Ojo lo que dice el apóstol. Vamos a verlo, Efesios 4:18. 5:18. Dice, el 17, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No se embriaguen con vino, y miren, en lo cual hay disolución. La cordura se pierde, etc. Antes bien,
ser llenos del Espíritu Santo, y mire el lenguaje que utiliza para los que son llenos del Espíritu Santo. Hablando, no maldiciones ni nada de eso, sino hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y someterse los unos a los otros, bueno, en el temor de Dios, dice ahí el verso 8. En la disolución, a mí me ha tocado ir a eventos de cristianos, bautizos, matrimonios. Toda la ceremonia muy bonita, centrada en el Señor, y la demora es que comience la parte social, y lo que viene es el trago y la bailata y la tomata. Terminan bailando, terminan emborrachándose. Y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el mundo y la tiniebla? Siempre, nunca guardan esa cordura, ¿no? Siempre terminan eso, siempre. Van a visitar al familiar, al papá, y terminan en la cervecita, en el traguito, y usted mire la música que ya comienza a sonar y todo eso. Esa disolución, eso es una muestra de rebeldía a la palabra del Señor. Eso es soberbio. Porque una persona llena del Espíritu Santo no necesita vino para sentirse bien. O dije alguna herejía. Una persona llena del Espíritu Santo, que es cristiana, no necesita vino ni ninguna otra cosa, ni drogas, ni para sentirse contento, ni para sentirse bien. Porque tiene todo, está lleno del Espíritu, entonces le llena todo. Por eso yo no necesito alcohol. Padre, además que antes ya habíamos visto uno que era ser sobrio, y pues el alcohol lo vuelve uno ebrio, que es todo lo contrario, y pues ¿Sí? lo que sigue con eso, ¿no? Sí, la antítesis. Sí. Sobrio es lo contrario. El sobrio es una persona guiada por el Espíritu, sin duda, porque es una virtud del Espíritu. Entonces, fíjense que el apóstol Pablo, cuando tiene en mente todas estas cosas, él siempre está pensando en el liderazgo de la iglesia, en el ejemplo que tenemos que dar, en el testimonio, en el carácter. ¿Se acuerda cuando vimos de Tito, que Pablo se dio cuenta apenas lo conoció, era la fama que tenía Tito? Tenía fama internacional, incluso en dos provincias, en Listra y en Iconio. Tito tenía fama no de borracho, ni de pendenciero, no. Incluso si uno lee en Hechos, se va a dar cuenta, no estoy, ahora mismo me corrigen si era una referencia a Tito, hasta lo que él predicaba, había algún errorcito doctrinal ahí, pero él lo cogió aparte y me dijo, mire, esto es así, así, así. Pero nos tenemos que preocupar por estas actitudes malas de nuestro caso. Es que yo soy así, eso no está justificando, eso no está trayendo ninguna solución, sino está justificando un pecado que está arraigado en nuestro corazón, incluso desde niños, y que no hemos querido soltar, porque por eso nos permite manipular en el hogar, en la iglesia y en los sectores donde nosotros estemos. Ese es el sentido que el apóstol Pablo está diciendo: no sean iracundos, no sean soberbios, no sean pendencieros, no busquen peleas, porque eso está demostrando inmadurez espiritual y psicológica, y eso habla de que no es una persona llena del Espíritu Santo, es carnal. Me estoy acordando con los Corintios, que eso es quizás una de las cosas que más muestra el apóstol en la carta a los Corintios. Era donde más dones había, y sin embargo, pues, la sensualidad, la discriminación, el desamor se veía correr ahí dentro del mismo seno de la iglesia. Entonces, no se emborrachen con vino, no lo necesitamos. Ahora, entonces, ¿qué hacemos en la Santa Cena? ¿Tomamos agua? No es por ahí tampoco. Ahora, si usted cree que tiene control sobre ese mal del alcohol o del vino, y si usted se reúne con su familia y quiere tomarse un vino, yo particularmente yo no veo. Pero si el vino todavía te arrastra como en el pasado, pues
Es mejor que no tengas problemas con el vino o que el vino no tenga problemas contigo. Sí. En algunos he escuchado incluso prédicas que algunos dicen, no se emborrachen con vino, sino con el Espíritu Santo. Es una mala traducción, el Señor no está diciendo eso. Y en vez de la borrachera con alcohol, llénense. Él no dijo emborráchense con el Espíritu, llénense del Espíritu. Porque bastantes traducciones malas he escuchado en ese sentido. No, que tenemos que embriagarnos del Espíritu Santo, no es correcta la expresión. El ser lleno del Espíritu Santo no es emborracharse, porque acuérdense que el trago trae disolución, el Espíritu Santo trae lo que dijo Daniel, sobriedad y cordura. Es totalmente diferente. La versión Pueblo de Dios para Todos dice, no se emborrachen porque se echarán a perder su vida. Esta es la traducción Pueblo de Dios para Todos. No se emborrachen porque así echarán a perder su vida. Mejor llénense del Espíritu Santo. Entonces, miren, la relación que hay entre el trago, el licor, el vino, el whisky, con estas actitudes internas del corazón y máxime cuando hay liderazgo dentro de la iglesia. Porque el vino conduce al libertinaje. Sigue diciendo la traducción que le estoy diciendo. La Biblia hispanoamericana, el vino conduce al libertinaje, llénense más bien del espíritu. El alcohol vuelve loco al que lo consume. Primera de Corintios 6, 9 y 11 dice, no erréis, mire dónde Pablo los ubica, no erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios, y agrega, y esto erais algunos de vosotros, dando a entender el apóstol de que en la vida pasada, estos son hábitos del mundo, son hábitos de la vida pasada. No solo el alcohol, sino también estas actitudes daña familias, daña hogares, daña vidas, amiga de los homicidios y de los suicidios también, y a veces de los embarazos no deseados, porque aquí dice que en la versión, ¿en qué versión Biblia hispanoamericana dice conduce al libertinaje? Licencias, zorritas. Aquí las zorritas son las licencias. Pero el apóstol dice, y esto eran algunos de vosotros. Es como queriendo decir, si esto formaba parte de tu vida pasada, ¿por qué hoy cuando dices que eres cristiano, esas actitudes están en tu vida? Revisa. El Espíritu Santo te dice, revisa. Porque eso debería ser del pasado. Y esto, en el 11, dice, en el 11. Me lo quitaron. Primera de Corintios 9:11. 9 o 3. Sí, Primera de Corintios 6, 9 y 11 dice, y esto erais algunos, pasado. Y dice el Señor, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, pues glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Y ahí es donde él dice que hay muchas cosas que son lícitas, pero no todas también. Pues yo no veo mal. Ahí está el problema, que no ves el mal. Ese es el pecado. Yo no veo mal en que no se mire la relación que hay entre el alcohol, el vino porque ¿qué es lo que hace el alcohol? Potencia o permite que se manifiesten estas malas actitudes de soberbia, de ira, de pleitos, de
las tres que hemos tratado. Allí es donde el alcohol, pero entonces el alcohol es bueno porque manifiesta estas cosas y así puedo luchar contra ellas. Excusa. Esa es una excusa. ¿Sí o no? ¿Sí? Yo he sido testigo, primero que yo en mi vida pasada tuve problemas con el alcohol. Yo estuve muerto debajo de un carro casi por el alcohol. Y eso fue lo que me llevó a reflexionar sobre la vida. Ustedes han escuchado mi testimonio. Pero, Padre, sí, que además, por lo general, socialmente se cree que el alcohol es para divertirse o hacer cosas y sentirse feliz, pero el alcohol es uno de los principales causantes de depresión sí, y afecta al cerebro y lo seca de tal forma que afecta las conexiones neuronales y produce fallos de memoria y coordinación, incluso mental, pero causa depresión. Fue una euforia inicial, pero después lo que hay es más que todo una tendencia a la tristeza y depresión. sí, sí, es una Y forma también también, de tapar los vacíos y que también se hay en dice el corazón, ¿sabes? Es que también se dice, quiere que la propaganda es peligrosa porque dice, no sé qué, drogas y alcohol. Y hace una separación entre las drogas esas somníferas, dependientes, y el alcohol en realidad es una droga. Yo voy a la droguería y compro alcohol. Es una droga. Pero para justificarla le hacen la diferenciación entre marihuana, cocaína y otras más, drogas y alcohol. Y debería estar dentro del mismo saco, dentro del mismo paquete. El alcohol es una droga que produce, ¿cómo se llama? Dependencia, produce dependencia, y que la persona usa muchas veces para ocultar sus problemas internos o los problemas que tiene en el trabajo, en las relaciones o en el hogar. Y apunto a un mal de la ira, de la soberbia y del buscapleitos y del alcohol, de estos cuatro males. Yo he visto personalmente, he sido testigo personal, lo digo ya de manera de testimonio. Le aseguro que cuando lo diga usted va a decir, yo también conozco casos de personas que dicen que son cristianas, pero que han perdido sus hogares, sus familias, sus matrimonios, por ser iracundos, malgeniados, irascibles, violentos y tomatragos. Yo soy testigo, y de hogares cristianos, que se dice, han perdido sus matrimonios, su familia, sus hogares, y que no se sabe si los van a recuperar de aquí en adelante porque el testimonio y los grados de violencia que se han manejado han sido tan grandes que no se sabe, excepto un milagro de Dios que los hace, volverán a recuperar a su familia por el alcohol, por la violencia, por el maltrato. Porque es que el maltrato no solamente es físico, es también verbal, psicológico y psicológico. La grosería. Sí, y hay algún comentario por ahí en el medio. Ya, Roberto, ¿tiene algo ahí por ahí, Roberto? Roberto Tancur. Sí, bueno. Bueno, voy a terminar Padre, Dime. que ahorita uno piensa y se da cuenta que por lo general cuando la gente toma o cuando uno ha tomado, lo hace como para calmar la conciencia y hacer cosas que no haría uno sobrio. Entonces, Sí. por eso Por es eso dice no como, tomen. Mm, sí, Sí, exacto. Entonces, como sí, que para uno decir, darse la licencia de hacer cosas que por ahí es como para calmar la conciencia, la moral. sí. Sí. Ahora, yo conozco casos no solamente de personas que sin agregarle incluso el alcohol, porque dicen que son hogares cristianos,
Hoy en día están divorciados, separados y viviendo solo por allá, en un lado solos pero es porque su violencia contra la esposa, o al revés también, porque eso está pasando mucho hoy en día, ese tipo de violencia física y verbal, sencillamente destruyó sus hogares. Y se lo han ganado, están solos es por eso. Qué triste, porque lo tenemos muy cerca de nosotros. Yo no estoy hablando de algo utópico ni de algo que puede ser, no, es que hemos visto de este tipo de casos de personas, de hermanos que han perdido sus hogares porque sencillamente son iracundos, son soberbios y son buscapleitos. O sea, le arman el problema a todo el mundo. Y además son peleones, violentos, apresurados y maldicientes, groserías de todo tipo, estigmatizando a la otra persona, humillando a la otra persona. Y esto hasta en la Biblia encuentra uno casos, pues no está justificando nada de ninguna, aunque use ejemplos bíblicos, incluso ahora, no está, el Señor no está justificando nada. Es decir, lo que se demuestra es que es la misericordia de Dios y la paciencia de Dios con personas que incluso con un gran llamado y sin embargo cayeron por estas actitudes de su corazón de ser soberbios, iracundos y de precipitados. Y creo que pues en algún sentido general pues todos nosotros luchamos con esas cosas, pero bueno, entendemos que para eso es el Espíritu Santo y para eso es la palabra del Señor, para dominar esa bestia salvaje que está dentro de cada ser humano, ¿no? Eh, por ejemplo, en la Biblia, por ejemplo, para usar algunos ejemplos bíblicos, por ejemplo, Caín, Caín le agregó también la envidia a su mal. Yo no la nombré hasta ahora, la envidia, porque Abel tenía respaldo y tenía la gracia de Dios, y él al ver que no la tenía, él lo eliminó al hermano. Y mire a quién mató, eso fue el primer crimen dentro de la primera familia de la tierra, lo encontramos ahí en Adán y Eva. Con Adán y Eva ya tenían un homicida en la familia, un buscapleitos, una persona orgullosa, un vanidoso, ¿cómo fue que dije ahora? Un envidioso, un egoísta, porque ese es otro amiguito de la cadena esa, el egoísmo. Saúl, el rey Saúl, Moisés y el apóstol Pedro, por mencionar algunos. Yo estoy seguro que si vamos a la escritura vamos a encontrar otros más. Caín por envidia mató a su hermano, Abel. Moisés por tomarse la justicia, porque eso es muy característico de los soberbios, por tomarse la justicia por su propia mano, mató a un egipcio. Cuando el Señor lo llamó allá en Madián, él era un fugitivo de la ley en Egipto. Acuérdense de ese detalle. Entonces, no, pero Dios lo llamó. Sí, pero Dios lo llamó, es cierto. Y tenía su llamado incluso antes solo que él pensó que esa era la forma de hacer la voluntad de Dios, haciendo justicia por su propia mano con el egipcio y lo mató y lo enterró, como quien dice, ocultar la evidencia. Está como el caso de estos padres o de la mamá que pues, no se sabe dónde está Sara Sofía, la niñita esta, la monita. Es decir, no se sabe. Entonces, ocultar la evidencia. Moisés, cuando recibe, mire los contrastes. Es de Moisés que se dice que era el hombre más manso en la tierra, pero eso no ocurre por magia. Eso fue el resultado del trato de Dios con Moisés a lo largo de casi 80 años. Pero Moisés era iracundo, irascible de una manera terrible. Cuando él subió al monte y recibió los 10 mandamientos y vio al pueblo allá en su desenfreno idolátrico, él rompió las tablas de la ley, las partió. ¿Eso de qué habla? De un carácter violento, irascible.
Y al Señor le tocó ponerlo en el trabajo de alisarse otras tablitas y subir al monte otra vez y que el Señor le escribiera las mismas palabras que estaban en las que él rompió. Sí. Moisés mismo también en la peña de Oreb. Perdón, me corrigen si fue en la peña de Oreb. Cuando el Señor le dijo, háblale a la peña, y él la golpeó. A la roca en Meribá. En Meribá. Acuérdense de ese evento muy conocido, cuando Moisés, el Señor le dijo, háblale a la roca, a la peña, y él, pero él pronuncia unas palabras al pueblo demostrando su enojo. Sacaremos agua de estas, y no sé qué, y rebeldes, y el que estaba haciendo rebelde era él. Y en vez de hablarle a la roca, que era más fácil que golpear, golpeó la roca 3 veces. Pero igual, Dos veces. igual, 2 veces, Sí, 2 veces. ¿listo? Alguien podrá decir, pero igual salieron aguas. Sí, señor, porque tú no sabes los propósitos de Dios, tú no conoces la voluntad de Dios, y si la ignoraste en el momento en que no la debías ignorar, el milagro va a ocurrir de todas maneras. Pero, si tú miras más adelante, ¿de qué se perdió Moisés por ese simple detalle? Y se perdió nada menos de la bendición de entrar a la tierra prometida. Ahora, Moisés no está en el infierno, según entiendo, es verdad, pero se perdió la bendición. Es como si yo dijera, tanto luchar por llevar a este pueblo a la tierra prometida y disfrutarle y ahora no poder entrar. Es como una frustración ahí, ¿no? Entonces, muchas veces, pues, no nos morimos, Dios no nos manda un rayo y quedamos partidos en 3 o 4 pedazos. No, Dios no hace eso. A veces con algunos lo hará, pero nos perdemos muchas bendiciones, nos perdemos el respaldo del Señor. El Señor tiene que hacer toda una obra de años largos para poder restaurar ese carácter, para que llegase a ser de pronto Moisés después como el hombre más manso en la tierra, imagínense. Porque al final el Señor logró con Moisés lo que quería, pero Moisés se perdió la bendición de entrar a la tierra prometida. A eso me refiero. A veces pues no es entrar a la tierra prometida, a veces puede ser un mejor trabajo, una mejor familia, qué sé yo, pero por ser iracundos, irascibles, impacientes, por querer ayudar a Dios, teológicamente hablando, y resulta que estamos metiéndonos en un problema, estamos retrasando la obra de Dios. Esas actitudes en nuestro corazón, eso es lo que ocurre, lo que pasa, retrasan en nuestro carácter la obra de Dios. Por eso alguien dice, pero ese no cambia, ese siempre es el mismo, de hace 20 años. Y esos son los malos testimonios, pues que a veces los hermanos dicen de uno, porque yo no voy a meter, no voy a decir que estoy excluido de este saco. Saúl, el rey Saúl, es un ejemplo típico de una persona soberbia, centrada en sí mismo. No, pero tienes que honrarme. A Samuel le decía, tienes que honrarme delante del pueblo. Oiga, cuando debería estar preocupado es por la gloria de Dios, estaba preocupado por su propia gloria y habiendo cometido un pecado tan terrible, no le correspondía hacer el sacrificio, lo hizo. ¿Ve? Tenía que matar a todos los amalecitas, no lo hizo. Y ahí es donde viene la reprensión del profeta y le dicen, no, es mejor la obediencia que los sacrificios. Y muchas veces nosotros cometemos el mismo pecado. No, pero es para la obra del Señor, decimos, sí, para la obra del Señor, pero ¿de cuál Señor? ¿El Señor Saúl, el Señor Arturo, el Señor, qué sé yo, cómo se llama? Entonces, el problema de actuar en Oreb, acuérdame Daniel, en Meribá, como si el agua dependiera de él, ese es un pecado grave que el Señor no perdona ni lo va a olvidar. Por razón lo castigó tan severamente.
Otro caso es, y que todos son parecidos a nosotros, pero a mí me gusta el de Pedro, el del apóstol Pedro, porque Pedro era mal geniado como cualquiera de nosotros. Es lo más parecido a nosotros también, impulsivo. Él era o de los sanguíneo, o de los que primero hablan y después piensan. Pero hay que actuar. Pedro era fosforito. Pedro era fosforito. No, es que yo soy paisa o costeño o santanderiano, como dice una hermana por ahí, que es santanderiana, no sé cuál será. Es que los santanderianos somos así, como rebeldes, religiones. Es que los costeños somos así, relajados. No, el asunto étnico ni geográfico, bueno, si eso marcó tu carácter, ahora hay que arrepentirse y pedirle perdón al Señor por ser costeño, paisa, cachaco o santanderiano o lo que sea. Ahora toca ser cristiano, hijo de Dios, que evidencia el fruto del Espíritu en su vida. Eso es lo que nos corresponde ahora. Entonces, Pedrito, nuestro gran amigo, que tenía un carácter agresivo, impulsivo, impetuoso, y que también le gustaba tomar la justicia por su mano propia, es el más parecido a Moisés. Acuérdense el evento cuando allá en el huerto llegaron los empleados de los sacerdotes, los soldados. No, esos no eran soldados, eran empleados, eran de la guardia de los sacerdotes, no eran romanos. ¿No? Y cuando vio que iban a apresar al Señor, él sacó su espada. Le cortó la oreja. Y la intención de Pedro era bajarle la cabeza a Malco. No vayan a pensar que era simplemente a darle una cachetada con la espada, no, unas nalgadas. La intención de Pedrito era bajarle la cabeza a Malco. Solo que estos hombres eran preparados y lo esquivó y apenas le cortó la orejita, ¿ves? Pero la intención de Pedrito era bajarle el tanque. Total. ¿Entienden? De ese Pedrito impulsivo. Por eso es que uno se ríe, pero cuando uno ve al Señor después que resucitó y empezó a hablar con él y lo llamó y le dijo, Pedrito impulsivo, ¿me amas? Y ahí le empezó a tratar ese problema a Pedro. Desde ese día es que Pedro fue diferente. Pedrito, venga, que vamos a arreglar unas cositas, ¿no? Primero, ¿te acuerdas de Malco? Estoy razonando, ¿no? Ah, bueno, ese problemita hay que arreglarlo. Pedrito, ¿te acuerdas de que tú dijiste que no me ibas a negar aunque te mataran? Pedrito, me negaste 3 veces. Venga para acá, vamos a arreglar el problemita. Porque es que yo te tengo para algo grande, Pedrito. Moisés, Arturo, Juan, María, Carlos, etcétera. Yo te tengo para algo, pero así no me sirves. Te quiero tratar contigo. ¿Me amas? ¿Es cierto que me amas? Sí, Señor. Ahí estaba muy espiritual. Sí, Señor, tú sabes que te amo. 3 veces. Hasta que el Señor no se aseguró por haber tratado con el problema de Pedrito, Pedrito no iba a ser apto para la obra que el Señor tenía con él. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Acuérdense que estamos hablando de liderazgo, de ministerio. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario los tratos de Dios con nuestro carácter. Entonces el Pedrito, y también era boca suelta, ¿no? Boca suelta. ¿Mm? ¿Mm? Y después furioso, como no lo pudo matar, furioso huyó del huerto. Es que huir no soluciona los problemas. Estas cosas de carácter y estas malas conductas expresadas en violencia, maltrato, separación, divorcio y todo eso, huir de la iglesia, inventarse otras actividades que no son de iglesia,
no te solucionan o no nos solucionan los problemas. Hay que afrontar. Hay que confrontar y afrontar y decir, sí, Señor, yo soy el causante de esta tragedia aquí. Por ser así, flojo, irascible, impaciente, carácter violento. Mira, ahora no tengo familia, no tengo ni hijos, ni siquiera cuando llego a la casa donde vivo, ni siquiera el perro me recibe bien. Ni la mascota le gruñe, hasta la mascota le gruñe cuando lo ve y sale corriendo porque es violento, es busca pleitos, es irascible, es, como me dice una hermana a mí, es cara de escopeta y de fusil. ¿Ve? ¿Por qué tiene esa cara de escopeta? Porque la cara de escopeta está reflejando lo que hay allá adentro. Rabia, rencor, odio, sed de venganza, ira, orgullo, amargura. Dice que ¿cómo es que dice la palabra que los ojos son el espejo del alma? ¿Es la palabra la que lo dice? Sí, creo que sí. Entonces, Dios, ya para ir concluyendo el tiempo, hoy sí voy a terminar a las 12. De acuerdo que tengo 3 personas por ahí como para comentar algo o preguntar algo. Dice, Dios desaprueba la ira descontrolada, surgida de actitudes de venganza personal, porque nos tenemos que acordar que debemos dar lugar es a la ira de Dios. Ya eso lo vimos cuando vimos la ira de Dios. La indiferencia, oiga bien, apenas la voy a mencionar, pero es cortica. La indiferencia que nosotros a veces mostramos cuando estamos ahí reunidos, en la iglesia, que también va de la mano de la discriminación, es una muestra también de soberbia. Cuando discrimino y miro con desdén al hermano, al hermanito, y le decimos así, es que el hermanito a mí no me cae tan bien. Ojo que esa es una muestra grave. Por eso es que Juan lo ubica en la categoría de homicidas. El que no ama es homicida. Y la indiferencia es una actitud discriminatoria que le niega al hermano lo que el Señor dice que le tenemos que dar, que se llama amor. Es que nosotros somos crueles. No estoy justificando nada, pero en realidad sí somos crueles. Y a lo mejor el hermanito ese día, si de pronto nos respondió mal, vaya a saber qué problema tiene. Tampoco estoy justificando nada, pero es terrible, ¿no? Porque uno no sabe. En 8 días usted puede acumular un montón de dificultades, pruebas, tentaciones, hasta lo pudieron haber echado de trabajo. Y usted está de buen humor y todo el cuento, y apenas ve al hermano o a la hermana, a veces en la carne, a veces más por ese lado, y nos hacemos los locos. Entonces, todas esas actitudes demuestran de que hay algo allá dentro del corazón que es fruto de la carne y que está trabajando. Esa indiferencia es con la que a veces matamos también en el hogar a la mujer o la mujer al marido. Casi siempre ocurre es de la mujer al marido, del marido a la mujer. Matamos, es homicida. Acá me están diciendo Poncio Pilato, imagínate. Eso es crueldad, eso es un cierto grado de crueldad y es una muestra de la rabia que a veces guardamos en nuestros corazones y nos domina y nos domina y nos amarga la vida, pero la solución
Porque acuérdense que el corazón nuestro es engañoso y perverso. Pero la solución para ese corazón amargado, rabioso, iracundo, soberbio, vengativo, cruel, ¿m? La solución es arrepentimiento. Repito eso, arrepentimiento. Entonces vamos a orar y voy a darle cabida aquí a los hermanos porque tenemos tiempo. Vamos a orar. Y que el Señor nos ayude, de verdad. Ayúdanos, Señor, sería la oración. Ayúdanos. Cuando leímos el Salmo 88 esta mañana, yo veía a un salmista acorralado por Dios, haciéndole preguntas a Dios. Y este es un momento también para preguntas, Señor, como el que estaba sentado a la mesa comiendo la última cena, y el Señor dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Y comenzaron, ¿seré yo maestro? Igual, para hoy. Señor, yo soy uno de esos que tú a través del apóstol Pablo y de Pedro y de toda la escritura nos muestras que tenemos ese carácter podrido, como decía, me acordé de un hermano que me lo dijo a mí una vez, que tú tienes un carácter podrido. El hermano, desde ese día no lo quise más. Dije, nada, ese no. Pero el Señor te dice, tú tienes ese carácter así, violento, cocorito. Señor, perdónanos, de verdad. Límpianos y muéstranos más. Saca esa basura de nuestro corazón, Señor. Sácala, Señor. No me está haciendo bien. A veces las úlceras es el resultado de eso. A veces la artritis es el resultado de eso. ¿Cómo que se llama los que la pasan al médico a toda hora? Sí, son hipocondríacos, me la pasan al médico a toda hora, que me duele el dedo, el corazón, las piernas, los brazos, pero es que es el resultado, eso no es un problema de pastillas, es un problema espiritual, en donde tenemos que arrepentirnos de la amargura, de la falta de perdón y de la falta de amor. Entonces tenemos que ir al otro médico, al mejor, al Señor, y decirle, Señor, ayúdame a sacar esta rabia que tengo desde chiquitico en mi corazón, esa soberbia, que no me pueden decir nada porque me reviento y me enciendo, Señor. Limpia nuestro corazón de estas actitudes malignas, diabólicas, perversas, Señor. Sana nuestra iglesia, nuestra familia. Sana las heridas, porque esto causa muchas heridas en la relación con los familiares, con los hermanos, con los padres. Perdónanos, Señor, limpia nuestro corazón y ayúdanos a superar todo esto con tu Espíritu Santo. Amén.